A todos y muy agradecido por la invitación de AVECREA a mi presencia al Congreso. Bueno, no estoy muy acostumbrado a hablar para tanta gente, así que pido disculpas si cometo algún error. Muy interesantes las disertaciones de los panelistas y vamos a proceder a las preguntas. Natalia Calderón. Los datos de temperatura mostrados son basados en estaciones ubicadas. ¿En qué sitios del territorio? Ciudades, campos, aeropuertos, etc. Y si los modelos usados pudieron replicar el clima pasado de Bolivia. Sí, la información de los modelos que hemos utilizado, la validación de los escenarios de cambio climático ha sido con toda la base de datos de estaciones meteorológicas de Bolivia, que tengan más de 30 años de datos continuos y de buena calidad. En el tema de temperatura creo que son más de 59 estaciones meteorológicas que cubren todo el territorio nacional, y sí, los modelos, el modelo regional que hemos corrido en la Fundación para los escenarios de cambio climático a una escala de 25 kilómetros, sí están mostrando el comportamiento pasado, y sobre todo en temperatura están bien explicados, ¿no? En precipitación hay algunos lugares donde hay vacíos o donde el error es muy alto, sobre todo lo que les comentaba en la parte altiplánica y la corriente oriental, pero para las tierras bajas el modelo regional que hemos corrido está explicando bastante bien tanto temperatura como precipitación. Muy bien, muchas gracias. Luis Carlos Molión. Considerando sus comentarios sobre la función ambiental de la Amazonía, ¿cuál es su opinión sobre el proceso de la deforestación? ¿En Bolivia afectará el desmonte al régimen de lluvias? Aló. Bien, bien. Sí, sí. Aló. Bueno, yo también pensaba que podría haber un aporte menor cuando escribí mi tesis de doctorado hacia 37 años atrás. Pero después cambié de idea. El desmatamiento de la Amazonía, al contrario, puede hacer con que la parte sur de Bolivia, Brasil, tenga en realidad un aumento de la precipitación, porque la floresta, la superficie de la floresta es muy rugosa, muy áspera para el flujo de aire, entonces introduce mucha turbulencia que implica el aumento de la precipitación. Pero si se la saca la floresta y la deja más, una superficie más plana, entonces el flujo, que es principalmente vindo del Océano Atlántico, para la estabilidad del clima, en la cuenca amazónica, lo que sale por el río tiene que entrar por la atmósfera. Pero como el proceso de producción de lluvia, formación de nubes de lluvia, es un proceso muy fraco, muy débil, no, el experimento que nosotros hicimos en 1987 mostró que la conversión de vapor de humedad en lluvia precipitada en el suelo es entre 15 y 20%. Apenas de toda la humedad que pasa por la Amazonía, apenas 15 y 20% es convertida en lluvia. Entonces, para mantener una evasión de 250.000 metros cúbicos por segundo en el río Amazonas, necesita de por lo menos 5 veces más entrando por la atmósfera. Así que sacando la floresta, las lluvias aquí tendrían a ser más intensas, la cantidad sería mayor. Pero los modelos de clima que realmente no están preparados para eso, modelo no fue hecho para hacer previsiones. Los modelos de clima dicen lo contrario. Es increíble porque van contra la física
que nosotros percibimos. Muy bien. Natalia, ¿cómo piensa la FAM que se puede producir alimentos sin emitir CO2 o con baja emisión de CO2? Bueno, hemos hablado esta mañana de estos sistemas productivos sostenibles y climáticamente inteligentes que también han sido expuestos ahora como el grupo CREA. La producción de alimentos no se tiene que hacer necesariamente cero emisiones, eso no es posible, pero sí tomando en cuenta, como han mostrado en el último gráfico de la presentación que acabamos de ver, que se puede aumentar este contenido de carbono, disminuir las emisiones causadas por el sector agropecuario que están contribuyendo a nivel mundial a las concentraciones de gases de efecto invernadero, y hay estos sistemas que están siendo promocionados, que han sido, que les he comentado esta mañana, resultado de las conclusiones de la Cumbre de Río, estos sistemas productivos climáticamente inteligentes que reducen emisiones, que se adaptan al cambio climático, pero también son sostenibles, generan incrementos en los rendimientos, en la producción y ayudan también a reducir pobreza. Adelante. Yo quería volver a comentar que el efecto invernadero, que es el pilar básico de toda la teoría de IPCC para el calentamiento global antropógeno, no existe. Entonces, así que las emisiones de agricultura, las emisiones de CO2, emisiones de metano, no afectan el clima global. Así que no hay que se preocupar con agricultura de bajo carbono. Eso es ridículo, absolutamente ridículo. Muy buen punto, doctor. Rocco, habiendo un cambio climático inmediato, ¿cómo piensa que su manejo se vería afectado en comparación con un manejo de un pequeño productor? Si hay un cambio climático, el manejo del suelo que nosotros estamos planteando es independiente de un cambio climático o no. Si existe o no existe el cambio climático, el manejo que nosotros estamos planteando es independiente. Lo que nosotros estamos planteando es que al tratar de mantener la materia orgánica en el suelo, el carbono del suelo, o a fijar más, las condiciones productivas de ese suelo van a aumentar. Si tenemos precipitaciones torrenciales y tenemos mayor porcentaje de materia orgánica en el suelo, la degradación va a ser menor. Si tenemos mayores temperaturas y tenemos mayor cantidad de rastrojo acumulado en el suelo, ese cultivo va a sufrir mucho menos el efecto de la temperatura. Si tenemos altas tasas de evapotranspiración y tenemos agua acumulada en el suelo por una mayor cantidad de infiltración, ese suelo, ese cultivo va a producir y va a resistir mucho mejor esos cambios que hay. Pero si no hay esos cambios, de todas formas, igual tenemos un montón de ventajas al realizar este sistema de manejo. Obviamente, si planteamos que hay un problema, lo que sí necesitamos es que nos den las herramientas para poder seguir sembrando cultivos que tengan alta producción y que sean tecnológicamente avanzados. Entonces necesitamos obviamente la biotecnología porque aumenta la producción de los cultivos. Ese aumento de la producción de los cultivos está relacionado directamente con el aporte de carbono que nos van a dejar en el suelo. Entonces, Acá hay una pregunta que creo que fue respondida por el doctor, que dice: ¿cree que la medición de la huella de carbono es inútil entonces? ¿Y qué opina de los nuevos estándares de sustentabilidad que incluyen indicadores de reducción de gases de efecto invernadero? Creo que está bien respuesta en la mención anterior. Doctor, si el CO2 es favorable a la vida y a la producción vegetal y aumento de potencial productivo, ¿cuál es la preocupación global por su aumento y los esfuerzos en su reducción? La primera no entendí bien, pero voy a empezar con
No, la otra era sí. básicamente, Está bien. preguntaba sobre el efecto invernadero, que lo respondió, no hay. Bueno, ¿qué pasa? Que hay realmente una trama global, una preocupación, una tentativa de gobernanza global que no es la primera. Si vamos un poco más para atrás, la eliminación de los compuestos de clorofluorcarbono, o carbón, los CFCs, que son gases de refrigeración, también siguieron la misma receta que está se utilizando para el calentamiento global. Así hay grupos en particular vindo de los países G7, de los países desarrollados, que no quieren que los países subdesarrollados crezcan. Entonces, el problema de CO2 pasa por la misma cosa. CO2 no controla el clima global. CO2 no es un gas tóxico, poluente, como está sido tratado. CO2 es el gas de la vida. Así, reducir las emisiones significa generar menos energía eléctrica. Y si se genera menos energía eléctrica, no se puede desarrollar el país. Son 47 países del mundo que tienen el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, considerado bueno. En los otros 160 países, ¿cómo van a estar? Entonces, si las inversiones, por ejemplo, de los Estados Unidos para, entre aspas, combater el calentamiento global, ya suman 90 billones de dólares, mil millones de dólares. Este dinero podría ter sido utilizado mejor para disminuir las desigualdades que existen en el mundo entre las poblaciones de los países. Así lo creo que más tanto la parte de destrucción de la capa de ozono con los CFCs como el calentamiento global no pasan de maniobras neocolonialistas para mantener los otros países subdesarrollados y ser controlados. Esta es mi visión, porque claramente, científicamente, no hay como el CO2 controlar el clima global. Por tanto, todo lo que se investe en reducción, todo lo que se investe en modelos de clima, todo eso que se publica por IPCC, nada más es do que inútil, una pérdida de recursos. Un comentario sobre los modelos regionales, como este PRECIS que está siendo aplicado aquí y que la colega demostró sus resultados. Las condiciones globales vienen de los modelos mayores para dar las condiciones de contorno como nosotros decimos. Si los modelos globales producen basura, o sea, cosa que no se puede aprovechar, entonces los modelos regionales también lo siguen. Así que cualquier proyección que se haga para 2070, 2100, es dinero jugado fuera, que se podría utilizar, por ejemplo, en mejorar las prácticas agrícolas, mejorar las plantas para producir más. Entonces, en mi opinión, lo que existe es una gobernanza global, es un neocolonialismo, que antiguamente la colonia era mantenida por las tropas que la corona dejaba en el país. Hoy la dominación es por la tecnología, por los sistemas financieros. Y por tentativas como esa que van a repetir, anoten muy claramente, la próxima
es llamada Painel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ambientales. Y se hizo ocurrir en los países firmaren un protocolo en este sentido. Nosotros que tenemos mucho que desarrollar en nuestros países, vamos a tener problemas serios para atraer nuestra población a un nivel, a un IDH que sea adecuado, no que necesariamente tenga que ser igual a los americanos, pero que tenga un nivel adecuado de respeto a la población y al ser humano. Gracias. Bien. Para Guillermo, ¿usted respeta el esquema de rotación de cultivos o cambia según el mercado de granos? ¿Y si haría barbechos químicos en invierno para ahorrar agua? No, la rotación es fija, inflexible y no se mueve, si no, no es rotación. Si estamos mirando el mercado de grano, además el mercado de grano no dice nada, porque a veces sembramos con soya a $600 y la terminamos vendiendo a 300. O sea, la decisión de un cultivo es 6 meses antes de cosecharlo. No tiene ningún sentido elegir cultivos por el valor, porque cambian continuamente los valores y nosotros ya los cultivos los tenemos sembrados. Entonces la rotación en el promedio aprovecha muy bien esos cambios de valores, porque nosotros siempre sembramos lo mismo, nunca cambiamos, siempre tenemos las mismas áreas de cultivo, los mismos porcentajes, y estamos aprovechando los márgenes de esas diferenciales de precio, a veces con un cultivo, a veces con otro, y en el promedio logramos siempre márgenes más altos que si nos pasamos cambiando cultivo. Y la segunda era si realizas barbecho químico en invierno para conservar agua. No. Como les expliqué, antes lo hacíamos, pero lo más importante para conservar agua es acumular rastrojo en superficie, y la forma de generar rastrojo en superficie es haciendo cultivo, ya sea de cosecha o de abono verde. Entonces, prácticamente intentamos más bien, en vez de hacer barbecho químico, hacer abonos verdes. Bueno, señor, el doctor Molión, ¿cómo se explica el deshielo de los cerros de la cordillera de los Andes? En la ciudad de La Paz, en los años 70-80, se podía esquiar en el Chacaltaya. Hoy es un lugar de rocas. Se dice que disminuyó la nieve en la cordillera. Este es un fenómeno natural que ocurre. También el Kilimanjaro, en el África, también tuvo sus nieves reducidas, y está el contrario de lo que se piensa. Es una demostración de enfriamiento global y no de calentamiento global. Si analizamos los datos de radiosondeo, percibimos que a partir de final de los años 90, la humedad existente en los niveles más altos, 7 o 8 kilómetros de altura, empezó a disminuir. Entonces, con menos humedad, el acúmulo de nieve también es menor. Y también el hecho que la atmósfera superior está más seca, tiene menos nubes, entra más radiación solar y contribuye para disminuir la cobertura de nieve. Mientras que en Kilimanjaro, ahora, en los últimos años, está recuperando su nieve, y lo creo que en un poco más años la misma cosa se va a ocurrir con los glaciares que existían, o la nieve que existía en la cordillera. Entonces hay un ciclo que, si vamos a ver en el pasado, también hubo la misma cosa, ahora está se repitiendo, y vamos a ver lo que teníamos algunos años atrás. Muy bien. Bueno, queda una pregunta más para el panel.
no se ha hablado de capa de ozono, CFC, incremento de radiación, inversión de los polos, anomalías en el Ártico Sur. ¿Estos temas son causa o efecto del calentamiento? Bueno, la inversión de los polos certamente es un problema más complejo y claro, natural, pero a largo plazo. El problema de la destrucción de la capa de ozono también no existe. Jamás fue encontrada una molécula de CFC a 40-50 kilómetros de altitud donde se forma el ozono. El problema es que la formación de ozono necesita de flujo de radiación ultravioleta. Y cuando el sol está en un máximo de actividad, como fue en el final de la década de 50, inicio de 60, produce más ultravioleta y la capa de ozono es más espesa. Como demostré, el sol tiene un ciclo de 100 años y ahora está ya a partir de diciembre de 2008, ya está en un mínimo de actividad. Entonces, es claro, está produciendo menos ultravioleta. Es claro que la capa de ozono, la concentración es menor. Entonces, ese es un efecto natural y la capa de ozono va a volver a los mismos números de la década de 60. Si sumarmos 1960 más 100 años, en 2060 vuelve al mismo estado que estaba en la década de 60. Entonces, lo que están atribuyendo al hombre, el hombre no tiene la capacidad de interferir en la capa de ozono, del clima, del hielo, del Ártico, que es cíclico, ya ocurrió en el pasado. Otras cosas como campo magnético terrestre, ciertamente puede estar conectada con el campo magnético solar. Si el sol está menos activo, el campo magnético solar es más débil y puede ciertamente reducir el campo magnético terrestre. Entonces, esas cosas están ciertamente, jamás van a querer decir que el hombre es responsable por la mudanza del campo magnético o de inversión de los polos. Pero estos otros dos, principalmente en estos últimos años, de la hipótesis de la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global siendo producido por el hombre, esto no pasa de mentira, no hay comprobación de nada de eso. Al contrario, tenemos datos que prueban que estas oscilaciones son naturales. Muy bien, muchas gracias a los panelistas.